Imagina un crucero de lujo, una verdadera ciudad flotante que hasta hace poco llevaba a pasajeros a destinos exóticos con todo el confort imaginable. Ahora, en lugar de surcar los mares, se dirige a toda velocidad hacia su última parada. Un desguace donde será reducido a chatarra. Y no está solo. Decenas de barcos, algunos con décadas de vida útil por delante, están siendo desmantelados sin piedad. ¿Por qué las compañías que buscan maximizar sus ganancias estarían destruyendo miles de millones de dólares en activos? ¿Es realmente un problema de costos o hay algo más detrás de esta decisión aparentemente absurda? La respuesta no solo afecta a la industria naval, sino a la economía global en su conjunto. Pero veamos juntos qué está sucediendo en el mundo. Econo Explosion. El astillero de desguace de Chittagong, en Bangladesh, es el más grande de su tipo en el planeta, y en los últimos meses incluso sus amplias costas han sido invadidas por cruceros de lujo y buques de carga industrial que, en otras circunstancias, habrían seguido navegando por los océanos durante muchas décadas más. Estos hechos son señales alarmantes para los trabajadores anónimos que sostienen la economía global moderna. Cada año, la flota mercante transporta mercancías por billones de dólares en barcos como estos, y su desaparición podría convertirse en un obstáculo significativo para el comercio mundial. Es cierto que la crisis ha golpeado con fuerza, afectando gravemente al turismo y al comercio, pero esta medida no parece del todo lógica. ¿O sí? Después de todo, nadie quemaría su casa solo porque un video suyo no alcanzará 10,000 me gusta. Entonces, ¿qué lleva a estas empresas de una industria tan competitiva a tomar decisiones aparentemente autodestructivas? Como siempre, la respuesta está en la economía. Para comprender este fenómeno es necesario analizar algunos factores clave. ¿Cuál es la lógica económica detrás de la industria naval? ¿Qué condiciones hacen financieramente viable desmantelar barcos en lugar de seguir utilizándolos? ¿Cómo afecta esto al futuro del comercio internacional y qué relación tiene con la construcción de infraestructuras en China? La mayoría de los barcos tienen una vida útil de aproximadamente 40 años. Al final del día son activos que se desprecian, al igual que un automóvil, un camión o una maquinaria industrial. Llega un punto en el que los costos de mantenimiento superan los beneficios que generan. Además, con el tiempo, los barcos se vuelven menos eficientes, consumen más combustible y requieren tripulaciones más grandes, con un costo promedio de $75,000 por miembro de la tripulación al año. Esto es un factor crucial. Toda esta industria opera con márgenes de ganancia mínimos, y la diferencia entre una tripulación de 10 personas y otra de 30 puede determinar si un viaje es rentable o genera pérdidas. Este tipo de juego numérico también se aplica a otras áreas. Una estrategia cada vez más utilizada por las compañías navales es el slow steaming, que consiste en reducir deliberadamente la velocidad de navegación de los barcos para ahorrar en costos de combustible. La desventaja obvia es que las mercancías tardan más en llegar a su destino, pero las empresas han determinado que esta reducción en la velocidad es un sacrificio aceptable frente a los ahorros operativos. Esta estrategia también se alinea con la tendencia de operar barcos cada vez más grandes. Un buque estándar en la industria suele medir alrededor de 275 metros de largo, lo cual no es una casualidad. Este es el tamaño máximo permitido para cruzar el Canal de Panamá. De hecho, estos barcos tienen una clasificación propia, Panamax. Sin embargo, en el vasto océano existen embarcaciones aún más grandes. Un claro ejemplo es la clase Valemax, que con sus 360 metros supera en solo un 40% la longitud de un Panamax, pero tiene capacidad para transportar 4 veces más carga, alcanzando las 380,000 toneladas. Esta diferencia obedece a la ley del cubo cuadrado, un principio matemático que favorece la eficiencia en la construcción de embarcaciones. En términos simples, si duplicamos las dimensiones de un contenedor en largo, ancho y alto, no solo aumenta su capacidad, sino que se optimiza la cantidad de material necesario para su fabricación. Esta búsqueda incesante de eficiencia es lo que convierte a la marina mercante en el pilar del comercio global. A lo largo de los años, hemos señalado cómo los países sin acceso al mar enfrentan grandes desventajas en el comercio internacional. Si bien es cierto que existen otros medios de transporte como trenes, camiones o aviones, ninguno se acerca a la rentabilidad del transporte marítimo.
Los trenes, por ejemplo, son la segunda opción más eficiente debido a la baja fricción del acero sobre los rieles, pero requieren una infraestructura mucho más compleja y costosa, especialmente cuando deben cruzar varias fronteras. La diferencia de costos entre medios de transporte es impresionante. Enviar un contenedor de 40 pies desde el Reino Unido hasta Australia cuesta aproximadamente 2.200 libras esterlinas, mientras que enviar el mismo contenedor a Suiza, un país mucho más cercano, cuesta 3.100 libras. Esto tiene implicaciones económicas profundas. Para que un país sin litoral pueda competir en la fabricación de productos a bajo costo, no solo debe producir artículos más baratos que sus competidores, sino que debe hacerlo incluso después de añadir los costos de transporte. Esto ha sido un obstáculo para muchas naciones que aspiran a industrializarse, pues la manufactura a bajo costo ha sido una vía clave para sacar a millones de personas de la pobreza en las últimas décadas. Sin embargo, este equilibrio se ha visto gravemente afectado por la pandemia. El comercio internacional se ha desplomado debido al cierre de fronteras y la caída en la demanda de los consumidores. Las empresas que operan flotas de carga y cruceros han sido golpeadas con especial dureza, ya que prácticamente nadie está viajando en crucero en estos tiempos. La drástica reducción en el transporte de mercancías ha significado que menos barcos y de menor tamaño sean necesarios. Esto es un problema porque, como vimos antes, los barcos más pequeños son menos eficientes que los grandes. Paradójicamente, un alivio inesperado ha sido la caída en los precios del petróleo, lo que ha reducido los costos operativos. Pero lo más curioso ha sido el uso de los petroleros como almacenes flotantes. A principios de año, los precios del petróleo cayeron a niveles negativos debido a un exceso de oferta y la falta de espacio de almacenamiento. Algunos especuladores astutos rentaron espacio en una petrolera, recibieron dinero por aceptar el crudo, por lo que navegaron sin rumbo durante un mes y luego lo vendieron cuando los precios se recuperaron. Esta situación pone en evidencia cómo las fluctuaciones del mercado pueden alterar completamente la industria del transporte marítimo, generando cambios inesperados en la economía global. Obviamente, esta fue una táctica sumamente lucrativa, aunque no exenta de riesgos para los especuladores de materias primas. Sin embargo, resultó en un día de ganancias seguras para las empresas navales. Básicamente se les pagó por hacer lo que ya tenían planeado con sus embarcaciones, que en muchos casos era prácticamente nada. Aunque esta pequeña victoria financiera fue celebrada, su impacto fue efímero. Con el paso del tiempo, los precios del petróleo se estabilizaron en valores más razonables y la demanda de barcos no experimentó el repunte esperado, lo que dejó a la industria naval en una situación complicada. En este contexto de incertidumbre económica, las compañías han tenido que tomar decisiones difíciles para mantenerse a flote. Los gobiernos de distintos países han respondido con la implementación de estímulos fiscales destinados a contrarrestar la caída del consumo privado mediante el aumento del gasto público. La lógica detrás de estos planes de estímulo es clara. Si las personas y las empresas reducen su gasto debido a la crisis, el Estado debe intervenir para evitar una recesión prolongada, sosteniendo la demanda y protegiendo el empleo. Además de su propósito inmediato, estos paquetes de estímulo también pueden generar efectos secundarios positivos a largo plazo. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno utilizó estos fondos para rescatar corporaciones que podrían desempeñar un papel clave en la recuperación económica. Mientras tanto, Australia destinó una parte considerable de su gasto público a fortalecer su mercado inmobiliario, una decisión que algunos analistas consideran arriesgada, pero que el gobierno australiano defendió como una forma de evitar el colapso del sector de la construcción. En la mayoría de las naciones desarrolladas, se han implementado estrategias similares, con distintos enfoques según las necesidades de cada economía. Sin embargo, en medio de los titulares sobre rescates multimillonarios y la creciente preocupación por la flexibilización cuantitativa, ha pasado desapercibido que China está aplicando una estrategia similar, aunque con un enfoque más estructurado y planificado. A diferencia de otros países que han optado por transferencias directas a empresas o ciudadanos, el gobierno chino ha decidido invertir cientos de miles de millones de dólares en infraestructura. Desde una perspectiva económica, esta decisión es sumamente inteligente. La inversión en infraestructura no solo genera empleo inmediato para trabajadores, ingenieros y técnicos, sino que también tiene un impacto duradero en la economía al crear activos productivos. A corto plazo, dinamiza la economía local al inyectar dinero en diversas industrias proveedoras. A largo plazo, deja como legado obras como puentes, carreteras, ferrocarriles y puertos que mejoran la conectividad y la capacidad industrial del país. No obstante, llevar a cabo estos ambiciosos proyectos requiere enormes cantidades de materiales, especialmente hierro. La demanda china de este metal ha sido tan fuerte en los últimos años
que su precio ha aumentado más del 300% en apenas un lustro. Este encarecimiento no solo se debe a la mayor demanda de China, sino también a la reducción en la oferta de países exportadores como Australia, donde los confinamientos prolongados han limitado la actividad minera. Con menos trabajadores disponibles en las minas y restricciones logísticas en el transporte de mercancías, la producción ha disminuido considerablemente, exacerbando la escasez y elevando aún más los precios. Hasta aquí, los mercados de materias primas han experimentado un auge notable, lo que ha beneficiado a ciertos sectores. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para la industria naval? La respuesta es crucial para entender los cambios en el comercio global. Los barcos están construidos principalmente con acero, lo que significa que el aumento en el precio del hierro también ha impulsado el valor de los materiales reciclados de los buques. Actualmente, el dinero que las compañías navales obtienen por desguazar sus barcos ha alcanzado su punto más alto en casi una década. Esto pone a las empresas en una encrucijada: continuar operando una flota con costos anuales millonarios en tripulación, seguros, tarifas portuarias, mantenimiento y combustible, sin garantía de que estos barcos vuelvan a operar a plena capacidad en los próximos años, o venderlos como chatarra para obtener una inyección de liquidez inmediata. Por desgracia, por todas las razones mencionadas, el mercado de barcos usados ha caído en un estado de debilidad, volviéndose menos atractivo que el de la chatarra. Esto convierte la opción de desguace en una alternativa cada vez más viable y tentadora para muchas empresas. Como resultado, varias compañías han comenzado a reducir sus flotas, priorizando el retiro de las embarcaciones más antiguas. Su esperanza es que esta estrategia les ayude a disminuir sus costos operativos y al mismo tiempo les proporcione capital que puedan utilizar para sobrevivir a la crisis o incluso para invertir en una nueva generación de barcos más eficientes. Por supuesto, esta decisión implica riesgos considerables. Si la economía global se recuperará de inmediato, vender un barco en condiciones operativas por su valor en chatarra sería un error catastrófico. Sin embargo, muchas compañías se ven obligadas a tomar esta determinación debido a las circunstancias. Con una oferta cada vez más reducida de embarcaciones disponibles, surge una pregunta fundamental: ¿qué impacto tendrá esto en el futuro del comercio mundial? Una flota mercante más pequeña podría acelerar la tendencia hacia la autosuficiencia de las naciones. Si hay algo que los últimos años han demostrado es que, en tiempos de crisis, cada país debe depender de sus propios recursos. No obstante, este proceso tiene implicaciones profundas. La otra cara de la moneda es que el comercio global permite a las naciones aprovechar sus ventajas comparativas. Los Emiratos Árabes Unidos pueden centrarse en la extracción de petróleo, Alemania en la fabricación de automóviles de lujo y China en la manufactura a bajo costo. Si estos países se vieran obligados a diversificar su producción para suplir todas sus necesidades internamente, perderían eficiencia y se encarecería la producción de bienes. El comercio internacional ha sido clave en el desarrollo económico global, permitiendo que cada nación se especialice en lo que mejor sabe hacer. Sin embargo, este proceso de interdependencia también ha hecho que las economías sean más vulnerables a interrupciones en la cadena de suministro. Imaginen si cada país tuviera que producir todos los bienes y servicios que consume sin importar con otras naciones. El nivel de vida se vería afectado drásticamente y muchas industrias perderían competitividad. ¿Es posible que esta tendencia hacia la autosuficiencia revierta la globalización? Es difícil decirlo con certeza. Sin embargo, la dirección en la que están apostando los grandes capitales sugiere que el mundo se encuentra en una etapa de transición. La reducción en la demanda en Estados Unidos impacta la cantidad de contenedores enviados desde Japón, lo que a su vez afecta la operatividad de los barcos griegos. Estos, sin otra alternativa, terminan transportando materias primas a China para proyectos de infraestructura diseñados para mitigar la misma crisis de demanda que originó el problema en primer lugar. Este efecto dominó ilustra cómo ninguna decisión en la economía global ocurre de manera aislada. Cada acción tiene repercusiones en distintas partes del mundo, creando un entramado de interdependencias que, en tiempos de crisis, puede volverse frágil. En un mundo donde las reglas del comercio internacional están cambiando, la industria naval es solo un reflejo de una transformación más profunda en la manera en que las naciones interactúan económicamente. Lo que ocurra en los próximos años definirá si el mundo sigue apostando por la interconexión o si, por el contrario, se repliega hacia modelos de autosuficiencia y proteccionismo. Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto. Econo Explosion.